¿Quiénes fueron los mejores judiciales de Monterrey? De eso les platicaré bastante. También mencionaré a quién se le considera el mejor judicial de toda la historia de Monterrey. Y por supuesto, hablaré de algunos judíos que fueron muy mencionados en el Monterrey del ayer, como por ejemplo Sabino Ortega, El Mandrake, Óscar Alanir Rocha, Miguel Ángel Villamontaño, José de la Rosa Extena, Hernán Guajardo Garza, Fernando Garza Guzmán y muchos Judas más. Muy bien, a lo que te truje, Chencha. Empezamos. ¿Cómo amanecieron, estimados usuarios de YouTube? Hoy es 31 de julio de 2025. Pues yo muy bien. No me han preguntado, pero digo que yo muy bien. Como siempre. Pues antes de entrar en detalle, es necesario aclarar dos cosas en el tema de hoy, los mejores judiciales de Monterrey. Que al referirlos estoy consciente que sería más indicado poner un título mucho más largo que debería decir los mejores elementos de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León, agentes efectivos, comandantes, jefes de grupo y madrinas, que se reportaban a la comandancia que estuvo en la esquina de Venustiano y Espinosa, o en la oficina que estaba poco tiempo después en la calle 5 de Mayo, pegadona al poniente de la iglesia del Sagrado Corazón. Y dos, eh, me aventaré el tema de los mejores judiciales de Monterrey sustentado en lo que está escrito en unos papelotes con un montón de sellos y firmas que los encorbatados llaman expedientes policíacos y judiciales o archivos históricos, como en el archivo histórico de Nuevo León, el archivo histórico de Monterrey, etcétera, etcétera. Y entre esos montones de hojas que se mantienen súper bien cuidadas, principalmente en los edificios que se les conoce como archivos históricos. Bueno, vamos a iniciar este rollo. Aquí están viendo la esquina del viejo edificio. eh, este edificio es donde acudían los judiciales tanto a sus guardias como a darle para adentro por 72 horas a los malos, ¿verdad? O sea, a los detenidos, a los arrestados o como les quiera llamar. Y el edificio, déjenme, no agarro, ahí está. El edificio principal de Venustiano era ese que estamos viendo. Y había otro en la calle 5 de Mayo. Y este edificio que estamos viendo es el que primero lo ocupó la policía. Perdón, ese edificio no estaba destinado para la Policía Judicial del Estado, sino para la Policía Preventiva de Monterrey. Por eso pueden ver en las fotos que circulan en la web que dice ahí Comandancia de Policía, porque no era el propósito poner ahí la judicial. Pero el 12 de noviembre de 1935, fecha en que el organismo fue creado, fue cuando se instalaron ahí los judiciales y se nombró a Rodolfo Ramírez Villarreal jefe de la Policía Judicial, adscrito a la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, de tal suerte que viene siendo el primer puesto al que después se le llamaría director de la Policía Judicial del Estado. Así que puede decirse que Rodolfo Ramírez Villarreal pasó a la historia como el primer director de la famosa judicial, antes que los judíos ocuparan esta finca, o sea, que estamos viendo. Pues ya lo dije, había sido inaugurada un año antes, en 1934, siendo la policía municipal quien ocupó el mismo edificio, pero antes del 12 de noviembre de 1935. Y ya en esa fecha el edificio quedó solito para los Judas. Judas se le dice a los judiciales, Javieres, judíos. Y esa es la razón porque algunos confunden que ahí dice inspección de policía, pero no era la inspección de policía. Era a un lado. Bueno, vamos a darle aquí este rollo. Vamos a ver este rollo cómo está.
Ok, ahí continuamos con estos vatos. Bueno, eh, este es el sótano, el pasillo, un pasillo de aproximados, una escalera de caracol. Para entrar al sótano, ahí lo estamos viendo. Déjenme quitarme porque les estoy estorbando grueso de máquina. Ahí está. Eh, para llegar al sótano se hacía por medio de unas escaleras de caracol. Y en el sótano, es un famoso sótano, que había varios custodios al pie del cañón. Por cierto, uno de esos custodios en los años 80 fue un señor de sombrero, así le decíamos, o le decían, se llamaba Ildefonso Gómez Carrizales, y su hijo Juan Óscar Gámez, es Gámez. Entre ellos dos resguardaron la mazmorra por varios años. Las camas del sótano eran de piedra. Con frecuencia metían a presuntos por drogas, robos, violaciones y homicidios. Y a estos dos últimos los aventaban a las sendas del rincón y no los dejaban salir, mientras que a los demás sí les daban chance de caminar por fuera de la celda, pero dentro del mismo sótano. En el sótano había dos baños y dos regaderas. Estamos hablando del sótano de la judicial, de ahí esa esquina donde estaban las rejas o las celdas. Y tanto los tronos, o sea, los cagaderos, como las regaderas, daban aspecto que jamás le limpiaban, les pasaban un trapo de cloro, ¿verdad? Porque olían bien gacho. De tal suerte que toda el área del sótano era una pestilencia tremenda. Y respecto a las escaleras del primer piso, para subir para arriba al segundo piso, las escaleras también eran similares al aspecto de caracol y también de cemento. Sus escalones eh, tenían barandales tubulares de aproximados 3 pulgadas de diámetro, y desde los años 50 en el segundo piso habilitaron el laboratorio de criminalística e identificación, que es donde escribían en una tarjetita que venía siendo el fichero mejor conocido como Cardex. Y a dicho laboratorio, en el año 1963, a los Cardex se les empezó a asignar un número al que se le llamaba ficha del presunto. Pero las incluyeron, les agregaron las huellas digitales a esos tarjetones, y además las fotos de frente y de perfil de cada presunto fichado. El Cardex era tamaño carta, siendo el calibre medio gruesón, similar a las famosas carpetas, ¿verdad? Como estas, pero... Y los encorbatados a esas tarjetitas les llamaban fichas signaléticas de los ciudadanos, que por alguna razón han tenido que ver con la justicia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si le agarro la... ¡Ay, caray! A ver si le agarro la onda. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Ok. Bueno, esta es la misma esquina, pero en la actualidad es el mismo predio del edificio que ocupó la judicial, y actualmente lo utiliza esa esquina de Venustiano y Espinosa, la mensajería de HL. Vamos a poner otra. Hijo de su mecha, ¿cómo está el Guatsumar aquí? Ahí está. Ok. Los judiciales por un tiempo no muy largo también acudían a otro edificio que yo he referido como edificio secundario, ubicado en 5 de Mayo Oriente. Lo estamos viendo, número 525, banqueta norte, entre Escobedo y Zaragoza. Y este edificio fue inaugurado el 1 de junio, no el que estamos viendo, fue el 1 de junio de 1965, 65. Y el edificio siempre estuvo designado para la policía secreta, que era un organismo municipal.
Pero los funcionarios gubernamentales sacaron la buena onda de juntar al servicio secreto con la judicial en ese edificio, que fue un organismo estatal para que entre las dos distintas corporaciones combatieran mejor el mal en Monterrey. Este edificio, el 19 de enero de 1972, un grupo de maleantes, según ellos se hacían llamar manifestantes, vandalizaron ese edificio. No el que está ahí, sino el viejo, que no sé cómo mostrarse. Bueno, quebraron los vidrios del frente y hasta se metieron a hacer destrozos al interior. Y las personas que participaron en ese desorden social andaban entre los 14 a 21 años de edad y prácticamente todos eran estudiantes. A la judicial se les arrugó el chiquispián. Pues estaban muy recientes las consecuencias de la batalla de Tlatelolco y pues les tenían miedo político. Y en lugar de defender, los judas no defendieron el edificio, sino que se salieron y los estudiantes, además de destrozar, liberaron a los presos que estaban ahí. Y el movimiento de estos estudiantes argumentaba cínicamente que lo hacían en protesta por la detención de los asaltabancos, además por la muerte de un estudiante dentro de la penitenciaría del Distrito Federal de Lecumberri. Y el edificio de la policía secreta, ese edificio tenía 6 celdas para encerrar a los malos en un máximo lapso de 72 horas. Al edificio de la policía secreta le habilitaron un cuartito al que llamaban departamento médico, donde se atenderían las lesiones de los arrestados para dejar de hacerlas en la Cruz Verde. También construyeron en ese edificio un cubículo para trasladar el equipo de criminalística de la judicial de Venustiano, pero a final de cuentas el cuartito valiendo un punto menos, porque jamás lo trasladaron. A las fuerzas del servicio secreto, tanto la raza sin barache, los zarrapastrosos, el infeliciaje, las Federicas, los encorbatados y la realeza de Monterrey, los referían de un chorro de formas. Las más repetidas eran policía secreta, las comisiones especiales, comisiones de seguridad, agentes secretos, investigaciones previas, policía investigadora, servicio secreto de investigación, y Chota disfrazada y la reservada. Este edificio 5 de Mayo, colindante al poniente del Sagrado Corazón, fue desocupado por la secreta y la judicial en el año 1975, mientras que el mismo Cascarón, con el mismo domicilio, lo ocupó, pero en otro edificio en el mismo. Le dieron una remodelada y después, en 1977, ya lo habilitó para dar cursos de ballet y arte dramático y además de cursos de cine y fotografía para la gente con deseos de superación. Ahora sí, ahí les voy con los nombres de algunos de los primeros judiciales de Monterrey. Déjenme ponerles más. Vamos a ver. Ahí está. Les voy a dar algunos nombres de los primeros judiciales que estos arrancaron en los años 30. Eloy Salazar Garza, quien fue jefe de la Policía Judicial del Estado de 1933 al 3 de agosto de 1941. Federico Garza, quien fue jefe de la Policía Judicial en el año de 1938. Gabriel G. Durán, que fue jefe de la Judicial desde agosto del 35 hasta el 11 de noviembre de 1935. Bueno, ahora vamos a
con otra. Ahí está. Otros judiciales que también ingresaron en los años 30 fueron Ovidio Olivorio García Gómez, quien fue jefe de la judicial desde 1932 hasta el 11 de noviembre de 1935. Fue el último jefe de la Policía Judicial del Estado en los tiempos. Aquí hay una contradicción en que la judicial del Estado la administraba el Ayuntamiento de Monterrey. Ahí hay un contrasentido. Pero bueno, así dicen los documentos. En la época esa de Olivorio, ser jefe de la Policía Judicial del Estado significaba ser la segunda autoridad de la institución y la máxima era el alcalde de Monterrey. Ahí es donde está lo contradictorio si es un organismo estatal, pero así era. A lo mejor porque se pasaban por el arco del triunfo las leyes. El mentado Olivorio, entre otras chambas como judío, resolvió el crimen de Pedro Dávila, asesinado por Socorro Corona el 2 de febrero de 1933 en Calzada Madero frente al Teatro Lírico. Ahí estamos viendo el Teatro Lírico. Olivorio pescó a Corona en la villa de Agualeguas, fue allá hasta Agualeguas. Se lo trajo de los huevos el 30 de octubre de 1934. Y aquí fue y lo refundió a la Penitenciaría General del Estado frente a la Alameda. Olivorio fue director en ese reclusorio de la Penitenciaría frente a la Alameda en el año 1925. Y prácticamente a Olivorio, todos le decían Liborio García, y su nombre es Olivorio García Gómez, nacido el 3 de julio de 1888, nació en Charco Redondo, Cerralbo. A partir de que arribó a Monterrey, siempre habitó en su casa en calle de Guerrero 1061 Norte, entre Madero y Reforma. Y Olivorio Gómez tuvo dos viejas, quedando viudo de la primera, razón por la que buscó leña de otro hogar, casándose en segundas nupcias en la Catedral de Monterrey, y como Olivorio era garañón, con ambas hembras tuvo descendencia. Olivorio García Gómez murió asesinado por el agente de tránsito número 18, Seferino Vega Cantú, el 6 de febrero de 1943, frente a su mera casa de Olivorio, en Monterrey, obviamente. Otro judicial que arrancó como agente en los años 30 fue Rodolfo Ramírez Villarreal. Bueno, ya terminamos con los judiciales de los años 30. Ahora vamos a pasar con los judiciales que jalaron en la judicial en los años 40. Para eso necesito... ahí les voy. Ahí estoy. Bueno, les voy a leer los de los 40, los judiciales. Alonso de la Garza, Evaristo García, Isaías Hernández. Isaías fue jefe de la judicial del 4 de agosto del 41 hasta septiembre del 41, un mes. Este vato era capitán del ejército mexicano. Otros judiciales de los 40 fueron José María Ponce Reyes y Sóstenes de la Garza. Ahora vamos con los judíos que jalaron en los años 50. Vamos a preparar este rollo. Ahí está. Bueno, en los años 50, Felipe Reynoso, quien el 27 de junio de 1961 fue comisionado junto con otros dos judiciales, que fueron los agentes Armando Cuellar Morales, agentes judiciales, y Miguel González Ibarra,
para buscar y arrestar a los presuntos asesinos de Lucio Peña Cantú, a quien estamos viendo en la pantalla. Este es Lucio Peña Cantú, muy famoso en esos años. Y eran los sospechosos de haber asesinado a este vato, que estamos viendo, utilizando una ametralladora M2 frente al Generoso Bar, casi enfrente del Generoso Bar, ahí en Félix U. Gómez. Eran los presuntos hermanos Agustín y Félix Anaya Salinas, además de Ezequiel Garza y Juan Cantú. Bueno, ahora vamos. Ahí está. El judicial Benjamín Sánchez, el 3 de febrero de 1962, sugirió y convenció a Félix Anaya Salinas, el presunto asesino, lo convenció para que se entregara a la ley. Razón, entre otras, por las que Félix Anaya Salinas entró por su propio pie, acompañado de Benjamín Sánchez, judicial, a la comandancia de la judicial, a entregarse voluntariamente, declarando que él solito había asesinado a Lucio Peña Cantú el 27 de junio de 1961, casi mero enfrente del Generoso Bar Monterrey, que aún existe, ¿verdad? Y es muy buen restaurante. Con una ametralladora M2, Félix Anaya también dijo que su hermano Agustín Anaya Salinas, y además de Ezequiel y Juan Cantú, no tuvieron nada que ver en el asesinato. Vamos a ponerle más color. Ok. Raúl Reina Rodríguez, a quien lo estamos viendo ya macizón, quien antes de ser policía fue agente de la secreta. La policía secreta y la judicial son dos fuerzas del orden completamente distintas. No es la misma como muchos, o como algunos mencionan. Otros judíos que ingresaron como Raúl Reina en los años 50 fueron Donato Cárdenas Marroquín, Francisco Alanís Guerra, Héctor González Cortina, Juan Galarza, Julián Martínez Puga, Juvencio Cortés, Lázaro Sánchez Díaz, Luis K. Madrid, Pedro Medina, Raúl González Hernández, Raimundo Chávez, René Zambrano, Salvador Castillo, Sixto Flores Lozano. Ahora vamos con los judíos que iniciaron. Para los que no saben, lo repito y lo repito, judíos es judiciales, así les decíamos. Ok, vamos a... Aquí estamos viendo a Alejandro Garza Delgado, ya macizón, quien fue agente del Ministerio Público en el año de 1961 y jefe de la judicial de 1971 al 73. Y el 7 de noviembre de 1972, este vato logró que los mejores elementos de las fuerzas del orden, encabezadas en esos tiempos por Raúl Rodríguez Jaime, Raúl Reina Rodríguez, Juvencio Cortés Rodríguez, gancharan a 6 presuntos guerrilleros, entre otros, a Tomás Ocosuno Rodríguez y Edna Ovalle Rodríguez, malvados que al día siguiente no solamente fueron puestos en libertad por los judiciales, sino que también los mismos judiciales tuvieron que subirlos para arriba de un avión que estaba secuestrado en el aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey. Y en Cambalache los aeropiratas permitieron que 27 pasajeros, 12 hembras y 9 machos se bajaran para abajo del Boeing 727, viaje oficialmente referido como el vuelo 705 de Mexicana de Aviación, del 6 de noviembre de 1972. Antes del intercambio de los centavos a cambio de los 27 afortunados, el viejo lobo de mar, Juan Urrutia Faura, judicial, tuvo que arrimarse casi en pelotas
a tirar verbo con uno de los malos, que lo recibió justo abajo del avión, de los aeropiratas, situación que estaba resultando sumamente peligrosa porque a pesar que los aeropiratas les advirtieron que sin armas, Juan Urrutia Paura se les paró en mero enfrente, mucho más huevudo que el propio Schwarzenegger, y se les paró enfrente con una matraca, pero que la tuvo que soltar porque si no ahí mismo lo hubieran rafagueado. Acto seguido, paró orejas sin necesidad de apretar, sin asustarse y con toda la calma de los valientes de la policía de la vieja escuela de Monterrey, y escuchó Paura y apuntó en su chompa el resto de las exigencias de los secuestradores aeropiratas. Otros judiciales eh, que ingresaron también en los 60 fue Alfonso Echanove del Castillo, Armando Garza Llano, Benjamín Sánchez y Buenaventura Escobedo Villarreal. Aquí estamos viendo a Carlos Solana Macías, muy mencionado como los judíos, quien fue director de la judicial desde el 74 hasta el 7 de octubre del 76. Este vato jaló en el rollo de la seguridad pública desde los años 60, creo que el 63, hasta mediados de los 90, muchísimo tiempo. Y en junio del 75, siendo director de la judicial, ordenó a sus muchachos del grupo Heroe propinar más de 3 cachetadas bajoloteras a un chorro de malosos, y con tan efectivo procedimiento de los judiciales de la vieja guardia de Monterrey, fue como todos estos vatos del Heroe iniciaron la pacificación del sur del estado, sin disparar una sola bala. Y esos judiciales eran menores de 32 años, eran verdaderos machos y siempre, pero siempre antes del cachetadón, metían manita de puerco. El Heroe significa escuadrón de rescate y escuadrones especiales. Otros agentes que ingresaron también en los años 60 fueron Clemente Fuentes, Demetrio Cepeda, Donato Granados Cuevas, Enrique Flores Osorio, Filemón Arenas, Florentino Ceja González, Francisco González Mena, este es muy mencionado, Fructuoso Obregón Vázquez, también muy mencionado, Genaro Vallejo Moya, Héctor Garza Acevedo, Héctor Villagra Caletti, quien fue subdirector de la judicial en el 72. Otro que inició como judicial en los 60 fue Heriberto Sertucher. Vamos a ponerle un poquito de más. Ahí está. Estamos viendo a Hernán Guajardo Garza, quien fue elemento de la judicial desde diciembre del 69 hasta inicios de los 90. Hojas del calendario en la vida de Hernán, que destacó como judío y, por si fuera poco, entre el año de 1985 a 1990 le atoró como director de la judicial grueso, ¿verdad? Hernán Guajardo Garza fue un vato leído y escribido, pues sabía arrastrar el lápiz a la perfección, y entre algunas pruebas de su habilidad para aplicar su educación en los tratos como judicial, por una parte destaca marzo de 1969, cuando recibió su título de maestría en psicología industrial en la Universidad de Dayton, Ohio, USA. Mientras que por la otra, su inteligencia michelaneada con las herramientas académicas le dieron mucha paciencia para entenderse con personajes del infeliciaje, con deseo de superación, y con el Monkey y el Charal, que eran unos piteros,
eh, aspirantes a ser judiciales, y Guajardo los consultaba cuando se requería por el bien de Monterrey. De entre esos muchos surgieron Monkey y el Charal, las famosas madrinas, que con el paso del tiempo y con una buena militancia, patrullando las calles, para ir a vomitar a Venustiano, algunas madrinas llegaron hasta ser jefes de grupo, y por ahí también de repente surgió otro Monkey u otro Charal que conociera el mal a la perfección, que para cuando les llegaba su turno de portar charola de judío, sabían cómo combatir el mal, y muchas veces solucionaban un caso gordo con dos simples cachetadas guajoloteras. Y de esta clase de excelentes elementos que antes fueron o un Monkey o un Charal, uno de ellos hasta llegó a ser un comandante muy respetado eh, de, de, de nuestra historia por el pueblo de Monterrey. Y si conoce bien Monterrey, y específicamente ese ramo, sabes de quién estoy hablando. Bueno, estos elementos que se formaron en la calle y que después desfilaron en la vieja escuela de la judicial, surgieron gracias al ojo de directores con huevos y conocencia como Guajardo, y de, entre otros directores como Hernán, que sabían cuándo tirar chingazos, cuándo bajar para abajo al sótano a un malandro y cuándo dejarlos refundidos en la famosa mazmorra por más de 72 horas a ciertas clases de presuntos, ¿verdad? Y si estos últimos aguantaban más de 72 horas en el sótano, sin contestar a doña Escupelupe, el director en turno comisionaba, por ejemplo, a Villamontaño para que lo sacara al terreno, y al regreso el parte decía: está confeso, jefe. Volviendo donde nos quedamos como directores como Guajardo, algunos directores sabían cuándo brincarse Venustiano para mandarlo sin tocar baranda al topo. El topo es el penal. Al malo más malvado, sabían cuándo disparar un tiro, sabían cuándo hacer arrastre, sabían cuándo mantener su propio hocico bien cerrado, sabían cuándo, los directores, bueno, cuándo hacerse la vista gorda, y por supuesto, muy importante, sabían siempre darle su lugar a cada uno de los abogados que se les paraban en mero enfrente, incluyendo los tinterillos, con la diferencia que a estos últimos, que su escuela patito aún no les había entregado el cuero de marrano, no les ofrecía ni silla para sentarse, ni un vaso de agua para el buche. Y apúrate, cabrón, porque se te hace tarde. También déjenme decirles que ocupar un puesto desde el más bajo hasta el más alto en la judicial de la vieja guardia nunca fue enchilame otra gorda. Y es por eso que para algunos que solamente se están quejando respecto a que los botapicuda de endenantes solo se despachaban para beneficio de ellos mismos, pero lo que nunca escupen estos amargados, siempre en contra de los peidos, es que los procedimientos que parecían malos siempre fueron ejecutados por el bien de la paz y armonía de nuestra bellísima ciudad de Monterrey. Hernán Guajardo Garza, quien es afín a la gente de cutis de nalga de princesa, como afín a la realeza de Monterrey, sabía de esos procedimientos. Su padre fue Alejandro Garza Lozano y su madre María del Carmen Garza Sepúlveda. Hernán nació el 12 de abril de 1940 en la casa marcada con el número 602 en la colonia, en la calle de la Conquista, en la colonia Obispado, y recibió el llamado divino. Se murió a las 2 de la tarde con 45 minutos el 19 de septiembre de 2018 en San Pedro Garza García, y fue sepultado en el Panteón del Carmen en Monterrey,
donde sus restos descansan en paz. Y el 15 de octubre de ese mismo año, por disposición testamentaria, sus bienes fueron entregados a doña Dalila del Carmen, eh, no me acuerdo el apellido paterno, pero el materno Castelblanche, quien aceptó y reconoció como su único y universal heredero ella. Otros judiciales que como Guajardo, que ingresaron en los años 60 fueron Jesús Duque, Jesús Irineo Ortega Cortés, Jesús Pacheco Arredondo, Jesús Torres Espejo, también muy mencionado, Torres Espejo, Jesús Abraham Mireles Molina, Jesús Berlanga Cisneros y José Castrejón Ortiz. Vamos a darle más sabor a esto. Ahí está. Déjenme decirles que otro agente que ingresó en los años 60 fue José de la Cruz Mauricio, quien, andando en su jale, en el cumplimiento de su deber como judío, fue asesinado por unos asaltabancos en donde estamos viendo, en los condominios Constitución. Fue asesinado el 16 de enero de 1972. Otros personajes que ingresaron también a la judicial en los años 60 fueron José Guadalupe González Mena, José Luis Campacos, José Luis Ordaz Rodríguez, José Paz Leos Castro, José Refugio Morán, José Rodríguez Santos, José Luna de la Rosa, Juan José Martínez Guerra, Juan Martínez San Miguel, Luis Carlos Treviño Buchelman, Miguel Delgado Velázquez, quien antes de ser Delgado Velázquez fue boxeador. Delgado Velázquez fue primer comandante en los 70. Podría decirse que este elemento fácilmente podría postularse como el mejor judicial de toda la historia de corporación. Entre las cualidades de policía nato, el vato se la cosía en la cuestión de robos, razón por los que a Delgado le decían el zar antirrobos de la judicial. Otros elementos que ingresaron también en los años 60 fueron Noé Gómez de la Paz y Pedro Ochoa Norris. Vamos a darle más sabor. Ahí está. Entre este grupo de funcionarios que estamos viendo, están frente a un costado, bueno, al frente de los salones Aragón, en la esquina de Padre Mier y Zaragoza, hay una fracción de la Macroplaza ahí. El único que tiene sus dos manos de frente y sujetadas es Pedro Rosales Leos, quien fue jefe de grupo en 1968. Y entre otros operativos, Pedro Rosales Leos participó activamente en la lucha para someter a la Liga 23 de septiembre. Vamos a darle más sabor. Ahí estoy estorbando. Madre. Volvemos a ver a Pedro Rosales Leos, pero ahora en la entrada del edificio de Venustiano y Espinosa. Pedro Rosales Leos, el 5 de mayo del 74, presentó su renuncia con carácter de irrevocable para dedicarse a atender asuntos familiares fuera de la ciudad. Años después, Pedro Rosales Leos fue reincorporado a la judicial. Y él destacó como uno de los mejores elementos efectivos de la judicial de la vieja guardia de Monterrey, que ingresaron en los años 60, ¿verdad? Y otros que entraron en los 60 fueron Pedro Salazar, Ramiro Ríos Lozano y Rafael Carpio Suárez, quien fue director de la judicial en 1973. Vamos a darle más sabor. El gato Valdivia. Raúl Valdivia Murillo, quien lo estamos viendo, es abogado de profesión y destacó como agente judicial también. Y ya estando retirado de la judicial,
La noche del 7 de junio de 1977 lo balacearon de carro a carro mientras circulaba por Morones Prieto cerca del Hospital San José. Pero afortunadamente resultó ileso el gato Valdivia, porque le sumió la pata a su carro, logrando escapar y gracias a que su carro, pues oye, me daba más que los de los malos, ¿verdad? En una etapa de su carrera, Valdivia trabajó en el despacho jurídico del famoso abogado y polémico este, Leopoldo del Ral. Otro, otro judicial de esa época fue Carlos López Atencio. Bueno, ahora vamos a ver. Ay, caray. Ahí está. Estamos viendo. No, 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 no. Aquí. Okay. Bueno. Eh, bueno, vamos a hablar un poco del tema del motín del penal del Topo Chico. El, el motín del penal del Topo Chico inició el 23 de marzo de 1980 y terminó el 25 de marzo de 1980. Pero en otro video les voy a hablar un poquito más, les voy a hablar con mucha detalle del motín del penal del Topo Chico del 81. Vamos a, vamos a darle más sabor a esto. Aquí está, este es el huevo, el que, el que él y junto con el cubano armaron un despapalle ahí en el penal del Topo Chico. Y en este caso, Amador Medina Treviño, se me está yendo la cabra pa'l monte. Vamos a ver cómo. Ok. Bueno, vamos a. Vamos a ver qué me atoré. Ok, aquí estamos viendo, ojalá que no me equivoque, porque pues se me está yendo ya la cabra pa'l monte. Estamos viendo a Amador Medina Treviño, quien en el mes de febrero de 1997 ayudó a resolver el caso de la banda de los asaltantes de los Surus. Otros agentes que ingresaron en los años 70 fueron Amaro Almaguer Martínez, Ángel Macías Bernal, Andrés Ortega Caballero, Antonio González Alvarado, Antonio Moreno Olvera, Ariel Salazar Castañeda, Arturo González, Arturo López Morales, Benjamín Maya Filoteo, Cándido García Gaitán, Cipriano Negrete y Concepción Aceves. Vamos a darle más sabor a esto. A ver si no me equivoco. Vamos a ver. A ver, ahora sí aquí ya como que me está entrando un segundo aire. Aquí estamos viendo a Bernardo Proa Cortés observando a un presunto. Le decimos presuntos, antes les decíamos criminales,
Y ahora como que cambió la forma de dirigirse a los malos. Ahora le tenemos que llamar presuntos. No sé por qué. Bueno, aquí vemos en el extremo izquierdo de nuestras vistas a César Cortés Vázquez, mejor conocido como el campeón. Y el campeón fue uno de los que resultó ahogado en el huracán Gilberto, junto con otros 3 judiciales que también fallecieron ese lamentable 17 de septiembre de 1988, al intentar salvar a los tripulantes de un autobús que estaba atrapado en el río de Santa Catarina. Ese fue un caso muy mencionado, ¿verdad? Muy lamentable, vaya, y muy como paternalista respecto a César Cortés. Y mejor ya no hablo porque no vaya a meter la pata y vamos a darle más sabor. Aquí estamos viendo vamos a hablar de Daniel Cantú Molina, judicial, que fue uno de los judiciales que por malos entendidos enfrentó a la justicia por el caso del Leopoldo Manuel del Real Ibáñez, a quien le decían Polo del Real, quien lamentablemente sufrió su llamado divino en un lugar del dominio público frente a Intermex. Muy polémico el caso, muy lamentable y polémico el caso de Polo del Real. Yo la verdad, no es de muy, me pongo muy, no sentimental, pero muy lamentable. Bueno, en los años 60 también ingresaron a la judicial Edelmiro Silva Lanís, Eduardo Rivera López, Estanislao Luna Heredia. A Estanislao le decían el Tanis. Él nació en el año del 45, de 1946, y el 27 de mayo del 74 ingresó como agente efectivo a la judicial, a Venustiano, donde se puso a las órdenes del comandante Raúl Rodríguez Jaime. Entre muchas otras buenas chambas como judío, el Tanis en pareja con José Barrios Cumplido arrestaron a Lino y a Beto Patas, quienes fueron los presuntos que el año de 1988 se robaron la corona de oro de la Virgen de San Juan de los Lagos en la colonia Martínez. Y para resolver el caso de esa famosa corona, el Tanis hizo arrastre, redada de delincuentes y viciosos, ganchándolos primero a 13 y luego a 20 más, los metió para adentro, en los pasillos del sótano de la judicial. Hizo arrastre hasta con don Irineo Luna, un señor ya muy grande de edad, al que el Tanis, muy amable ahí en el sótano, le decía: pariente, usted ahorita se me va, no se preocupe. Y de esos arrestados por el arrastre fue como el Tanis encontró a Lino y a Beto Patas. No me río de burla, vaya, me río de que los apodos de los pandilleros y eso están tan raros, ¿verdad? Bueno, en el año de 1976, capturando a uno de los cabecillas, el Tanis, de la matanza en la granja sanitaria. Esa granja sanitaria estuvo tremenda. Y esa detención la hizo en compañía de José Barrios Cumplido, al que le decía
a su pareja, ¿verdad? Estanislao Luna Heredia se casó con la señorita Muñiz y habitaron en la casa Cacoma 404 en Fomerrey 2. Estanislao Luna Heredia fue comandante desde el 12 de diciembre del 87 hasta el 4 de noviembre de 1990. Fecha de su muerte, en noviembre de 1990. Otros que también entraron a la judicial en los 70 fueron Esteban Acosta, Everardo López Valdés, Federico Ávila, Federico Ramírez de la Fuente, Felipe Rivera C., Felicitos Leal Peña. Felicitos Leal Peña, entre sus primeros logros como judicial, destacó en 1971, en octubre, fecha en que él, junto con otros dos judiciales, desmantelaron una banda de taxistas, de robataxistas, que circulaban en Monterrey. Felicitos Leal enfrentó la justicia el 2 de mayo de 1978 a consecuencia del uso de la libertad de expresión que una anciana de 52 años le metió demanda, ¿verdad? Pero Felicito resultó libre de toda culpa. Otros que ingresaron en los años 70 fueron Fernando de la Lastra Ibarra. Fernando de la Lastra Ibarra es abogado de profesión y fue un personaje que fue agente recolector de evidencias, ARE, A-R-E. Y de la Lastra desde 1974 a 1979 desempeñó el puesto muy eficientemente, gracias a que antes recibió cursos intensivos, antes de entrar a la judicial como ARE, recibió cursos intensivos impartidos por 3 agentes del FBI que capacitaron a Fernando de la Lastra como un eficiente elemento para las investigaciones de homicidios, por supuesto, en el área del crimen. Otros agentes que ingresaron en los 70 fueron Fernando Torrecuevas, Filiberto de la Garza, hermano de Adrián, hijo de Filiberto, Francisco Alanís, Francisco Guevara García, Francisco Javier Cedillo Ríos, Francisco Javier Rodríguez Cruz, Francisco Marroquín Saldívar. Marroquín Saldívar ingresó a la judicial, le decían el nazi, en el 72. Y en los años 90 llamaba mucho la atención, porque patrullaba la ciudad en motocicleta. Y era rubio y carita y fortachón. Enfrentó a la justicia en 25 de marzo de 1994 bajo el proceso 74 diagonal 94, que menciona el caso de Julio César López, joven de 17 años, quien recibió 2 cachetadas bajo loteras el 10 de junio de 1993. Por eso enfrentó la justicia el nazi. Bueno, en los 70 también ingresaron Francisco Morales Juárez, Gerardo Cerda Ibarra, Gregorio López Rodríguez, Gregorio Vallejo, Gustavo Castañeda, Gustavo Vázquez, Ignacio Antulio Alejo Rivera, Ignacio Paulino Lecea, Ignacio Villarreal, Inocencio Ríos Verla y Joel Aguilar González. Vamos a darle más, no sé cómo decirle. Israel Garza Silva, aquí lo vemos sentado en el cofre del Zorrillo. El cofre, así le decían al tipo de allí, la unidad más codiciada de la judicial del Monterrey. A su lado está Rubén del Muro y del otro lado no me acuerdo. En el tema de la carrera de Israel como judío, ¿te acuerdas dónde estaba el callejón? ¡Sal si puedes!
Bueno, pues en ese zarrapastroso punto de Monterrey, que ya no existe, Israel Garza Silva, en compañía de Rogelio Lara, en septiembre de 1985, se vieron obligados a desenfundar sus fuscas para disparar en contra de unas personas que intentaron desarmarlo para madrearlos. Eh, y entre los atacantes había hembras y machos que se escudaban con menores de edad, al parecer todos ellos más bravos que el propio Satanás. Cuando, cuando los agentes se enfrentaron a la justicia salieron bien librados porque el juez consideró que si no hubiesen tronado sus pistolas, jamás hubiesen podido salir para afuera con vida de tan peligroso punto en donde buscaban a un presunto asesino serial. Por eso andaban ahí en el pozo. Bueno, vamos a darle más ánimo. Vamos a ver. Ahí está. Otros que ingresaron en los 70 fueron Javier Ríos Zamora, quien el 17 de septiembre del 88 también se ahogó en consecuencia del huracán Gilberto. Otros que ingresaron en los 70 fueron Javier Silva, Javier Treviño Flor, Jesús Anguiano, Jesús Rodríguez Martínez. Vamos a ver. Ahí está. Aquí estamos viendo, les voy a hablar un poco de Jesús Santana Alvarado, un judicial que el 28 de febrero de 1980, andando en cumplimiento de su deber, fue asesinado en La Coyotera por Rodrigo Alcará, el Huevo. Y este fue uno de los agitadores del motín del 81, como ya se los dije. Jesús Santana Alvarado Judicial murió de 25 años de edad y tenía 3 años trabajando de agente y había sido miembro del grupo Héroe. Y el día de su muerte, su muerte ocurrió mientras patrullaba, sorprendió a 2 individuos robándose un carro. Así que se bajó para abajo, marcó el acto a los rateros, pero los ratas se fueron corriendo. Entonces Jesús persiguió a uno de ellos, logrando alcanzarlo, y al intentar esposarlo, le arrebató la pistola, el Huevo, una pistola 9 milímetros, disparando 2 veces a quemarropa, y un balazo penetró en la yugular y el otro perforó el brazo izquierdo de Santana, y lejos de deshacerse de la pistola, como en las películas, se la metió para adentro los huevos el Huevo, arrancando hecho madre, metiéndose para lo más dentro de los más oscuros rincones de La Coyotera. Mientras tanto, Miguel Ángel Villarreal Macías, pareja de Santana Alvarado, como buen compañero judío, lejos de perseguir al Huevo, intentaba subir para arriba de la patrulla espírita a Jesús Santana Alvarado, pero lamentablemente resultó inútil porque ya se había muerto. Mientras tanto, y por pura casualidad, los policías Pericos Verdes, otras fuerzas del orden, andaban de rondín y iban pasando por ahí. Y 2 de estos elementos preventivos se bajaron de la granadera para detener al Huevo, pero el Huevo lo recibió a balazos, hiriendo de gravedad a un preventivo de nombre Melitón Cervantes Neri, de la policía de Monterrey. Y a los pocos minutos, al filo de las 4 de la madrugada de ese 25 de febrero de 1980, la Cruz Verde subió para arriba el cuerpo de Jesús Santana Alvarado, trasladándolo al que le hicieran la autopsia. Y a la vuelta de menos de 24
horas los judíos le dieron para adentro de Venustiano eh, al huevo y lo mandaron al topo, donde estuvo entambado hasta el día de su muerte, en el día del motín, cuando culminó el motín del topo. En la tercera planta del edificio de Venustiano y Espinosa de la Judicial estaba la Academia de la Policía Judicial del Estado, donde los, ¿cómo se dice? Donde los cadetes recibían instrucciones. Ahí había un salón que en honor de este judicial se llamaba Salón Jesús Santana Alvarado. Nombre impuesto en honor al judicial que murió en cumplimiento de su deber, y uno de esos cadetes graduado de la tercera generación, fue graduado en la tercera generación de la academia. Lo podemos ver en esta imagen con lentes oscuros, sujetando la puerta abierta del Fairmont de 4 puertas. Y este judicial es Miguel Ángel Villamontaño. Ahí lo pueden ver. Es uno de los mejores judiciales de nuestra historia. Vamos a darle más. Ok. Aquí Raúl Rodríguez Jaime, a quien vemos como el más chaparrito y de corbata, a su derecha vemos a Alejandro Garza Delgado, luego sigue Raúl Reina Rodríguez y luego Pedro Rosales. Y a la izquierda de él, los primeros dos no tengo datos, pero el tercero es Cándido García Gaitán y el último es Miguel Delgado Velázquez, el zar antirrobos. Vamos a ver, ahí está. Este vato, Jesús Valle Nájera, en una ocasión, por su gran profesionalismo, arriesgó su vida de más de la cuenta, al intentar someter desde una azotea a un presunto sujetándolo por los pantalones, mientras el pillo huía a todo galope, y ambos cayeron para abajo desde una altura de más de 3 metros. Afortunadamente Valles pegó en un jardincito, que fue lo que le salvó su vida, mientras que el delincuente, a pesar de resultar mal herido, se levantó y prosiguió la huida, pero otros agentes atraparon al pillo, ¿verdad? Remitiéndolo al hospital civil. Valles, a pesar de lo golpeado, se recuperó y continuó trabajando en ese mismo día. Así se las gastaba la judicial de la vieja guardia de aquellos años. No se portaban como niñitos. Vamos a darle más sabor. Fernando Garza Guzmán, la muñeca, como le decíamos, es abogado de profesión, pero casi todos le decían Fernando Garza. Fue director de la judicial en 1979 y también fue director de la judicial de 1991 a principios de 1996. Creo que en enero del 96. Hasta enero, perdón. Bueno, vamos a darle más ánimo. Ok. José Trinidad de la Rosa Exena, a quien vemos en cuclillas, bueno, no es... Este que estamos viendo es Fernando, es Proa, se me olvidó el nombre. Proa. Y este que estamos viendo ahora sí es José Trinidad de la Rosa Exena.
Y aquí, pues, está en cuclillas, o no sé cómo decirlo. El 27 de abril de 1984, gracias a sus investigaciones, se logró conocer la identidad de los hermanos Quintero y a un habitante de la colonia Country de apellido Landel, que fueron los presuntos asesinos del policía federal de Caminos Antonio Cuevas Santoyo, quien fue muerto a balazos a la vista de muchos en la esquina de Avenida Garzazada y Sendero Sur el 12 de abril de 1984. Fue un escándalo esa balacera. En mero enfrente del segundo Super 7 de Monterrey. Y ese Super 7 fue inaugurado el 24 de febrero de 1972. Otros Judas que iniciaron también en los años 70 fueron Jorge Guajardo, Jorge Sotelo, Jorge Cantú M, José Guadalupe Báez, José María Pérez, José Martínez Loa, José Refugio Maldonado Villarreal Maldonado, Juan Manuel Elizondo y Juan Muñoz. Vamos a darle más sabor. Juan Palomo Moreno, a quien vemos hablando por radio, del año de 1970 a 1972, fue policía preventivo y traía la placa 39. Y del 73 al 74 fue agente de la policía secreta y inició como judicial el 75. Fue muy breve su paso en la judicial, por razones del dominio público. Vamos a darle ánimo. Ay, estoy atravesado. Ay, caray. Ahí está. Juventino Romero Cisnero. Aquí lo vemos hablando por teléfono a Juventino. Otros personajes que también ingresaron en los 70 fueron Jesús R. Saldaña, Juan Tristán Mendoza, Manuel González Sauceda, Manuel Soto Jacobo, Marco Antonio García Guzmán, Mario Arriaga, Mario Javier Ríos Ruiz. Vamos a darle más ánimo. Milton Pacheco Enríquez. Aquí lo vemos de corbata en el extremo derecho de nuestras vistas. Y el que está en medio con una parte de su cara tapada es Miguel Ángel Villamontaño, a quien ya mencionamos que es uno de los mejores judiciales de nuestra historia. Vamos a darle más ánimo. Ahí está. Estamos viendo a Óscar Alaní Rocha, va haciendo un poquito de historia familiar, pues sí, familiar, de Óscar Alaní. Él nació en el año de 1953. Su papá tenía un taller de tornos. Óscar fue alumno de la prepa Álvaro Obregón y al terminar la prepa estudió una carrera técnica de maquinaria y herramientas con la intención de hacerse cargo del taller de su familia, donde estuvo un tiempecito, pero mejor decidió enlistarse como aspirante agente efectivo de la policía judicial. Y vámonos, qué barbaridad. Le fue perfecto, pues es el segundo mejor judicial de toda la historia de Monterrey. Número 2. Sus grandes logros por su gran olfato de sabueso de policía, ascendió muy rápido de puestos y con el paso de los años hasta llegó a ser comandante de homicidios, puesto con el que se jubiló como comandante, con muchos reconocimientos. Óscar Alaní Rocha, entre otros casos, y con la ayuda de otro judicial, resolvió el caso del homicidio de 21 navajazos del estilista homosexual, que su cadáver fue encontrado el 1 de mayo de 1995
en un montecito de la colonia Valleverde. El dominio público refiere a Óscar Alaní Rocha como el segundo mejor elemento que ha tenido la judicial en toda su historia. Otros judiciales que ingresaron en los 70 fueron Montserrat Cantuguerra, Moisés González Horta, Nicolás de Jesús González Vallejo, Nicolás Martínez, Noé Elizondo, Pablo García Morales, Prisciliano Vázquez Rodríguez, Ramiro Flores Sosa, Ramiro Muñiz, Ramón Jaramillo Villanueva, Raúl Romero Cisneros, Ricardo Cortés, Rolando Andrade Villarreal. Vamos a darle más sabor. Estamos viendo a Rubén del Muro Sánchez, el que habíamos visto en el Zorrillo, en el extremo derecho, comandante de identificación y criminalística. Aquí lo vemos mientras está el vato examinando una granada. ¡Pum! ¡Agua! ¡Ah, qué caray! Vamos a... Roberto Delgado Méndez, aquí lo vemos en medio de dos famosos artistas de cine. Roberto Delgado Méndez, el 5 de septiembre de 1991, por su puro olfato de policía, le marcó un alto a un sospechoso en la colonia obrerista, pero el sospechoso se echó a correr y Roberto lo persiguió hecho madre y al darle alcance lo ganchó con 1 kilo de mota. Así que ya con los pelos de la burra en la mano, de inmediato lo esposó, lo subió para arriba de su espíritu y fue y lo refundió al sótano de Venustiano. Otros elementos que también ingresaron en los años 70 fueron Roberto Rodarte Villarreal, Roberto Rodríguez Jaime, Roberto Salazar Aguirre, Rodolfo Aguirre, Rodolfo López, Rodolfo Moreno, Rogelio Mora Mondragón, Santiago Gutiérrez, Silvestre Villarreal del Carmen y Simón Lugo de la C. Vamos a darle ánimo. Ustedes muy mencionados. Estamos viendo a Salvador Jesús Flores Solís, mejor conocido como el Mandrake. Es un vato que además de lucir varonil, de a máquina, perfecto Adonis para cierto tipo de hembras, para hembras muy potables del Monterrey del ayer. Dicho Adonis como una buena parte de los buenos judiciales, no se escapó de los mala leche. Por ejemplo, una vez fue denunciado por el reo Garza de la Garza por supuestos actos de corrupción, pero la queja no prosperó, reincorporándose al servicio activo como investigador de homicidios, al que también lo quisieron involucrar casi en la recta final de su carrera en diversos actos de corrupción, pero a pesar de caer enfermo, supo tomar el toro por los cuernos y enfrentó la justicia y resolvió la justicia en favor del Mandrake. Así que con la frente en alto regresó al trabajo operativo de policía judicial como nuevo encargado del tercer grupo de homicidios, época en que el Mandrake estuvo bajo el mando de Héctor Santos Saucedo. Vamos a darle más ánimo. Uno de los muchos casos que resolvió el Mandrake, lo vemos aquí en la izquierda de nuestras vistas, ocurrió en el mismísimo estado de Sonora. Neta que algunos, como su servilleta, lamentablemente nomás al escuchar el nombre del polémico estado, que es muy bonito y hay mucha gente buena, pero no sé por qué me tiemblan las piernas. El caso es que al Mandrake no le tembló el pulso cuando fue comisionado a ese estado para encontrar e investigar a una banda de secuestradores. El vato se fue hecho madre
con un grupo de judíos a Sonora, ya que en esa fecha le fue asignada la misión secreta. Y resulta que él, junto con sus jefes de grupo y agentes que no ascendían a 15 judiciales, fueron y se trajeron de los huevos a una banda de secuestradores eh, a quienes previamente, y esos secuestradores antes habían secuestrado en Monterrey al famoso hotelero Arturo Sergio Calderón Flores, dueño del Capri. Además de otros famosos secuestradores, bueno, el caso es que el comandante Flores Solís hizo las gestiones para que la autoridad de Sinaloa para trasladar a Monterrey, porque allá los atrapó y se los trajo a los 43 miembros de la banda de secuestradores que operaban en toda la República para secuestrar gente inocente. El operativo en Sinaloa desarticuló a una de las bandas de secuestradores más crueles de nuestra historia. Y para ello el Mandrake se encargó de gestionar algunos requisitos para que los 43 desalmados terminaran refundidos en el penal del Topo Chico, destacando entre esos pillos, entre otras investigaciones y también con ayuda de sus compañeros judíos, resolvió el caso del homicidio del abogado Agapito Garza Salinas, razón por la que al Mandrake se le premió el 18 de diciembre de 1996, ascendiéndole a puesto de comandante coordinador de la zona urbana de Monterrey. Y como todos los elementos de la vieja guardia, la judicial, no solamente le entraban a la onda donde había mucha centaviza, pues también atendían denuncias como la clásica plancha, que doña María Calentura le había robado a su comadre, a la señora de la tiendita, que además de chicles, Motita también vendía chamois y tamarindos en bola. Estos últimos tamarindos, me acuerdo que le tenían aspecto de tener un chorro de pelos de panocha. Y por supuesto la señora de la tiendita también planchaba ajeno. Pues, uno de esos casos sin marmaja ocurrió el 1 de mayo del 77, cuando Salvador Flores Solís ganchó a José Ángel Zúñiga y Francisco Zúñiga y Juan José Silva, trío de presuntos ladrones de los vehículos predilectos de los rateras. Cada uno de esos medios de transportes que nos contaminaban, que no contaminaban, también los conocíamos con el apodo de la burra, la bici, la bicicleta. Fue y recuperó unas bicicletas. Bueno, vamos a darle más ánimo. Vamos a nombrar a unos de los que iniciaron ahora en los 80. Adrián González Aguilar, estamos viendo a Adrián González Aguilar, y otros que ingresaron también en los 80 fueron Adolfo Salazar Patiño, Alberto Taurino Lugo, Alfredo Guzmán García, Alfredo Navarro, Alfredo Ortega Trujillo, hermano de Sabino, Alfredo Sergio García Loera, Alfonso Alcaraz, Alfonso Vega Mendoza, Agapito Meléndez, Ambrosio Garza Leal, Américo Meléndez Reina, Andrés González Mena, Ángel de Santiago. Vamos a darle más ánimo. Ángel Espinosa, aquí lo vemos en el extremo derecho de nuestras vistas, y en medio de estos vatos está César Cortés Vázquez, el campeón.
Aquí lo estamos viendo en un operativo en la sierra. Los mandaban a la sierra, no nomás los judiciales. Andaban aquí en la ciudad. Estaba canijo esa chamba. Allá en despoblado, imagínense. Otros judiciales que también ingresaron en los 80 fueron Ángel García, Ángel Rodríguez, Antonio Martínez, Antonio Reynoso, Antonio Montiel Álvarez, Antonio Rodríguez Gallegos, Antonio Rodríguez Rodríguez, Arturo Carrillo, Belisario López Telles. Fue este jefe también celador del Topo Chico, jefe de los celadores, y también fue judicial. Carlos Porras Cano, Cayetano González Mancera, César Ruiz, César Antonio Montemayor Vargas, César Taurino, César Treviño, César Ulises Vela Camarillo, Daniel Cantuloera, Daniel Ibarra, Daniel Martínez García, Edgar Rodríguez, Eduardo Rojas, Elizabeth Medina, mujer, qué raro, una mujer judicial. Enrique Vacio Enríquez, Enrique Olveda Flores, Erasmo Gabriel Elizondo, Evaristo González Uresti, Felipe Sepúlveda Camacho, Félix Medina, Fernando González Saldaña, Fidencio González Saldaña, Fernando González Saldaña, Fidencio Rosales, Filiberto de la Garza Santos, papá de Adrián, Francisco Javier Duque Espejel, muy amigo de Sabino, Francisco Javier Bernal Gutiérrez, Francisco González Saldaña, Francisco López Chapa, Francisco Pérez, Francisco Reyes Gutiérrez, Francisco Rodríguez Ibarra, Genaro Villarreal Ramón, Gerardo Aldape Olvera, Gerardo Garza Gutiérrez, Gerardo Herrera Guajardo, Gerardo Pérez Jacobo, Gilberto Gallegos, Gilberto Torres, Guadalupe Méndez Díaz, Guillermo Aguirre Albizar, Guillermo Flores Cañamar, Gumaro Rodríguez Monsiváis, Gustavo de León, Héctor de la O, Héctor Santos Saucedo, Hugo García Gallegos, Humberto Martínez, Ignacio López Araiza, Isidro Aguilar Estrada, Jacinto López Garza, Javier Palomo Aguilar, Jaime Salas Lozano, Javier Saldívar, Jesús Cázares, Jesús Cipriano Hernández, Jesús Fernando Sánchez, Jesús Gómez Pérez, Jesús Guevara García, Jesús Javier Tamés García, Jesús Monjares, Jesús Rodríguez, Jesús Sánchez Cisneros, Joel Jasso Pérez, Jorge Beltrán, Jorge Antonio Beltrán, Jorge Enrique Cano Enríquez, Jorge Martín Gallegos, José Adán Martínez Rodríguez, José Ángel Márquez, José Ángel Rodríguez, José Antonio Álvarez Pedraza, José Barrios Cumplido, José Colín Carvajal, José Conde García, Juan Feliciano Arredondo, José Francisco García Crech, José Guadalupe Sánchez Bermeño, José Hilario López Araiza, José Luis Medina Aguilar, José Luis Reyes, José Luis Reina Ortiz, José Luis Silvestre Guevara, José Isabel Calderón Ceja, José Manuel Salcedo, José Magdaleno González, José Natividad Navarro González, José Santos González, José Silva López, José Silverio Romero, José Toscano Vera, Juan Calvo Moreno, Juan Capetillo Gaona,
Juan Carlos Galván Benavides, Juan Carlos López Perón, Juan Cruz Rosales, Juan Delgado Verástegui y Juan Efrén Orduño Rodríguez. Vamos a darle más ánimo. César, otro de los que ingresó en los 80 fue César Cortés Díaz, que es hijo del que estamos viendo. El que estamos viendo es el campeón. Bueno, el hijo, en el año de 1997, con la ayuda de varios compañeros, encontró y arrestó a un veterinario presunto violador de una hembra menor de 14 años. Este César Cortés Díaz es hijo del que estamos viendo, del campeón. Vamos a darle más ánimo. Juan Flores Álvarez, del Borrado, a quien lo estamos viendo en posición de buen judicial, escudándose mampuesto, creo que le dicen, no sé, con un carro. Él, el Borrado primero fue boxeador, que hasta llegó a disputar el Guantes de Oro. Y después de ser boxeador, a finales de 1979 fue cuando entró a la judicial. Otros que también ingresaron a la judicial en los 80 fueron Juan Manuel de la Torre, Julio César Martínez Reyes, Julio César Reyes Morales, Julio Grana Luna, Luis Carlos Rodríguez Aguilar, vive el Borrado, Luis García Hernández, Luis Borges, es que preguntan mucho que si están vivos, Luis Borges Alonso, Magdiel Flores Ortiz, Manuel García Mendoza, Manuel García, Margarito Tijerina Luna, María Luisa Martínez Beltrán, otra mujer, Mario Benavides Caballero, no sé por qué rima el Benavides Caballero, y Mario Segovia Guzmán. Vamos a darle más ánimo. El Mario Toscano Leal, en el año de 1995, no es Mario Toscano el que estamos viendo, es Sabino Ortega Trujillo. Mario Tostado fue comandante y entre otros operativos, Mario destacó porque fue quien localizó y arrestó al presunto asesino del abogado Leopoldo del Real. Por supuesto que a Mario, Sabino tiene el mismo mérito que Mario porque que es el que estamos viendo, porque andaban juntos en pareja haciendo las investigaciones. Y todos para nada, hombre, nomás resultaron puros presuntos. En ese caso tan lamentable de Polo del Real. Vamos a darle más ánimo. Okay, el Ironside, a quien lo vemos acompañado de un grupo de amigos, Martín González Martínez, es el nombre del Ironside. Fue comandante de radio en el año de la judicial, ¿verdad? Los años, los 80s y 90. Otros elementos que también ingresaron a la judicial en los 80 fueron Martín Alvarado López, Martín González Castro, Martín Villalobos Frías, Mauro Cervantes Montemayor, Miguel Ángel Zamora, Miguel Cortés, Miguel Silva Quintero, Nelson de la Rosa Lanís, Nicolás Aguirre Jiménez, Nicolás Ursúa Rodríguez, Omar Ruiz Garza, Óscar González, Óscar Javier Collazo, Óscar Morales Castilla y Ovidio Reina Correa. Vamos a darle más ánimo. Patricia de León Alanís, judiciala, yo así le decíamos. Además de ser una chica súper bella, como podemos ver, fue un excelente elemento de la judicial de la vieja guardia, destacando entre otros operativos cuando fue comisionado para investigar como elemento
a atrapar a un presunto violador referido como el violador de los lunes, como el violador de los zapatos de Charol también le decían. De tal suerte que fue tan eficiente doña Patricia que gracias a ella y a la ayuda de sus compañeros judiciales, el 18 de noviembre de 1996 atraparon al presunto violador de 4 mujeres, quien fue condenado a pasar 26 años de prisión, según datos del expediente 326 diagonal 96-B del Fuero Común, que también refiere como intento de homicidio el caso. Qué bárbaro. Otros elementos como Patricia que también entraron en los años 80 fueron Pedro Aguirre Escobedo, Pedro Ibarra, Pedro Luis Alcocer Castro, Pedro Martínez, Ramiro Alanís, Ramiro Martínez, Ramiro Valenciano, Ramón Benavides Martínez, Raúl Alejandro Martín Canchola, Raúl López Perales, Raúl Tapia, Raimundo Saldaña Contreras, Reyes Ortiz Ramírez, Ricardo Alberto Contreras, Ricardo López Certuche, Ricardo Reyes, Ricardo Saucedo Torres, Roberto González, Roberto Palomo, Rodolfo Ibarra, Rodolfo Reina, Rodrigo Saldaña Contreras, Rogelio Gaitán Aboites, Rómulo Flores Aldape, Rubén Fernández Ramírez, Rutilio Suárez Orozco, Santiago García, Sergio Saúl Acevedo Rodríguez, Sergio Esquivel, Sergio García Elizondo, Sergio Saucedo Negrete, Tomás Sotomayor, Tomás Villarreal, Vicente Ramírez Zamora, Víctor Castillo, Víctor Guadalupe Vázquez Hinojosa, Víctor Hugo Leija Zavala, Víctor Serrano Martínez, Víctor Manuel Cárcova Olvera y Vito Banda. Otros que ingresaron en los 80, vamos a darle más ánimo, fue Sabino Ortega Trujillo. Sabino destacó en muchos operativos. En uno de ellos organizó una misión en las montañas, que es lo que estamos viendo en la pantalla, donde está robando cámaras Sabino, también conocido como Rambo 1, seguido del jefe Alfredo Ortega Trujillo, su hermano, a quien solo se le ve un pedacito de la cara. Y atrás de él va Gustavo Vallejo. Andaban en la Sierra de Cerralbo con el propósito de liberar a unos secuestradores, a un empresario. Al empresario se le refería como el de la tortillería de Cerralbo. El operativo terminó con éxito el 2 de enero de 1997, ya que liberaron al secuestrado. Con la valiosa ayuda de otros judiciales, entre ellos Felipe Sepúlveda Camacho, Ramón Benavides Martínez, José Luis Reina Ortiz, Patricia de León Alanís, la judicial, Pedro Ibarra, José Luis Reyes, Gerardo Pérez Jacobo, Martín Villalobos Frías y el comandante Mario Benavides Caballero. Ese operativo, ese 2 de enero de 1997, también lograron ubicar otros 3 secuestradores, 2 de ellos detenidos, uno del estado de Sinaloa y otro de Doctor Arroyo, y el tercero se les escapó a los judiciales. Ese mismo que se les escapó se extravió en la sierra por desconocer el terreno, y ese tercero murió de hipotermia, como consecuencia que la temperatura estaba a 2 grados bajo cero. Sabino Ortega Trujillo fue comisionado en otro operativo, en una operación bien difícil y peligrosa, por el rumbo del Distrito Federal. El propósito era aganchar a los presuntos asaltabancos que tenía asoleado al país con más de 30 robos bancarios, 6 de ellos en Monterrey
Y en uno de esos asaltos, que fue en el Banco Bancrecer de Buenos Aires, el sucursal Buenos Aires, la presunta banda fueron correteados por Sabino y varios judíos a su mando, razón porque las que los sumieron en la patrulla, y los pillos lograron cortarle el aire a Sabino, y la persecución tuvo que ser, eh, tuvieron que soltar unos fajos de billetes, y los abandonaron los billetes, los asaltabancos, en la Pulga Río, en los baños de la Pulga Río. Se avisa que Sabino Ortega y sus judiciales regresaron al Bancrecer. Pero antes de regresar con la marmaja al Bancrecer de Buenos Aires, Sabino y sus judiciales revisaron el perímetro localizando un Datsun Sony modelo 1980, camuflajeado con placas chilangas, y al investigar la revista mecánica del Yonke, encontraron un nombre que, aunque ese nombre resultó falso, sirvió de máquina, pues con ese nombre se había hecho un contrato de luz para un departamento donde vivía una hembra muy potable. Al investigar en la paraestatal que da toques, encontraron que los pagos se habían realizado con cheques de la chequera del Chueco. Y con la información bancaria fue como Sabino y sus excelentes hombres pudieron al fin arrestar al Chueco en una residencia bien mamalona en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Fue el 30 de septiembre de 1995, y al día siguiente, y sin tocar baranda, Sabino y sus hombres metieron para dentro del topo al Chueco, donde un prestigiado encorbatado que responde al nombre de juez octavo de lo penal, el licenciado José Luis Hernández, se aventó un verbo frente a frente, como los meros machos frente al Chueco, y otro encorbatado apuntó en un chorro de hojas con un montón de sellos y firmas que se utilizaban para hacer justicia al caso, el caso que resolvió el Rambo 1, mejor conocido como Sabino Ortega. El mejor judicial de toda la historia de la Sultana del Norte, Sabino Ortega Trujillo. Páginas que los judas de la vieja guardia, la judicial de la vieja guardia, en la que Sabino es el mejor judicial de toda la historia de Monterrey, abarca del 12 de noviembre de 1935 al 30 de septiembre de 1997. Solo esa fecha incluye el periodo en que Sabino es el mejor judicial de toda la historia de Monterrey, que es lo que duró la corporación. Vamos a Sergio Raúl Acevedo Rodríguez, a quien lo estamos viendo, él junto con dos agentes judiciales a su mando, gancharon a un michoacano con 5 kilos de mota, a quien le metieron manita de puerco en la esquina de Calzada Victoria y Miguel Nieto, a las meras 4:30 de la mañana del 11 de octubre de 1992. Acto seguido lo subieron para arriba del Spirit judío y fueron y lo refundieron al presunto al sótano de Venustiano. Vamos a darle más ánimo. Ahí está. Antes de continuar con el listado de los judíos, déjenme decirles que les voy a hablar un poco de la historia de la Academia de la Policía Judicial del Estado. El 25 de noviembre de 1985 arrancaron las clases de la Academia de la Policía Judicial del Estado para 200 alumnos que referían como cadetes, pero solamente los que traían más inteligencia y más huevos
lograron ganchar el título de agente judicial. Estamos hablando de 70 vatos que cumplieron a la perfección con sus estudios desde el 25 de noviembre de 1985 hasta la fecha de graduación, que fue el 3 de octubre de 1986, que es la tercera generación de la famosa academia, que estaba en la tercera planta del edificio de la judicial, ubicado en la esquina noreste de las calles de Venustiano y Espinosa. Y gran parte de la preparación que recibieron en el salón fue en el Salón Jesús Santana Alvarado, nombre del salón de clases que ya les mencioné, que lo llevaba en honor al agente asesinado Jesús Santana Alvarado, que, como ya dije, fue asesinado el 28 de febrero de 1980 en La Coyotera por Rodrigo Alcalá López. Los requisitos para solicitar ingreso a la Academia de Policía Judicial fueron ser mexicano por nacimiento, tener entre 21 y 35 años de edad, tener una estatura mínima de unos 70 metros, saber conducir vehículo, haber terminado la preparatoria y tener los huevos bien puestos. Los cadetes, las clases que se impartían a los cadetes fueron Derecho Civil, Derecho Penal, Comunicación, Psicología, Relaciones Humanas, Criminología, Medicina, Balística, Administración Policíaca, Manejo de Armas, Educación Física y Defensa Personal. Y esta última incluía la defensa personal, cañoneada 1, cañoneada 2, cachetadas guajoloteras 1, cachetadas guajoloteras 2. Los 70 cadetes que pasaron a la historia por haberse ganado la charola en la tercera generación, que hoy por hoy integran la vieja guardia de la judicial, la mejor fuerza del orden que ha tenido nuestra bellísima ciudad de Monterrey en toda su historia, fueron Ángel Reina Ruiz, Ángel Uriel Puente Barrera, Armando Galván Zavala, Claudio Mariscal Contreras, Concepción Cayetano Vázquez, Eduardo Flores Sánchez, Eduardo Vázquez, Enrique Salvador Alvarado Velázquez, Esteban Claudio, ahí están en la foto, Esteban Claudio de la Garza, Everardo Franco Coronado Ezequiel, Ezequiel Azuara Sánchez, Federico Rosales Domínguez, Filiberto Aranda Coronado, Francisco Nicolás Martínez Higa, Gerardo Alonso de León, Gerardo de Jesús Artínez Morado, Gonzalo Cervantes Fernández, Jaime López Martínez, Jesús Enrique Cristena, Javier Aguirre Cardona, Javier Villarreal Martínez, José Amador Márquez Gallegos, José Ángel Reina Martínez, José Guadalupe Juárez Castillo, José Villarreal Pérez, Juan Aguilar Padilla, Juan Bueno Martínez, Juan Martín Rosales Saucedo, Julio César Montes Aguilar, Julio César Ruiz Mendoza, Luis Gonzalo Flores Bustillos, Mario Alberto Garza Holguín, Narciso Jaques Gómez, Óscar Vázquez Hernández, Pedro Guadalupe Alaniz González, Rafael García Cabral, Raúl Sorrentino Vargas Ramón, Ricardo Hernández García, Rogelio Cisneros Rivas, Rogelio Rivera, Rubén Laureano Rodríguez, Rubén Treviño Cárdenas, Sabino Bocardo Rodríguez, Serapio Carrión González, Sergio Villalobos Frías y Miguel Ángel Villamontaño, uno de los mejores judiciales de Monterrey. Todo lo que les acabo de mencionar, todos están en el grupo de graduados que aparecen en la pantalla, acompañados de Hernán Guajardo Garza, quien ahí lo vemos en medio y abajo. Entre estos graduados surgió Miguel Ángel Villamontaño,
Pero antes de hablar de este gran elemento de la judicial, les daré un poco de historia de otros personajes muy prestigiados de Monterrey, que tienen relación con Villamontaño. Así que déjenme decirles que Román Francisco Javier Joaquín Roque Garza Mercado nació el 16 de agosto de 1930 y fue un prestigiado doctor de Monterrey, quien el 9 de mayo de 1955 se graduó de médico cirujano y partero y se le conoce como el famoso doctor Román Garza Mercado. Él habitó en su casa en la colonia Cozumel, colonia Vista Hermosa, y se casó con doña Eleonor Leonard Smith. Y uno de los productos del bendito matrimonio fue el prestigiado ingeniero de Monterrey, Román David Garza Leonard, quien nació en el año de 1960 en el Hospital Muguerza. Pues bien, este hijo del doctor Garza Mercado murió a las 8:35 de la mañana del 28 de abril de 1989 en el Hospital Muguerza. Su muerte fue la consecuencia de un atentado que sufrió con intenciones de asesinarlo. Crimen que fue resuelto por la acertada participación de uno de los graduados de la academia, Miguel Ángel Villamontaño, que viene siendo el cuarto mejor judicial de toda la historia de Monterrey. Es muy importante mencionar que el caso que resolvió Miguel Ángel Villamontaño lo recibió con la gran ayuda de su compañero judicial, Pedro Luis Alcocer Corro. El comentario lo hago porque se dice, es que Sabino resolvió este caso, es que Villamontaño resolvió ese caso. No es así. Siempre es que reciben la ayuda de algún compañero. Y les voy a dar mi opinión respecto a qué es lo que se requiere, qué es lo que requiere un elemento para ser considerado el mejor judicial de toda la historia de Monterrey. Pues para mí se requieren, entre otras cualidades habidas y por haber, que este vato tiene que tener de a 5 cosas. 1, un chorro de detenciones de puros malandros, arrestos que realizara mientras andaba patrullando y que esos detenidos, después de haberlos calificado un buen juez, les hayan dado para dentro el topo. 2, que tenga una buena cantidad de casos resueltos de los llamados casos gordos. 3, que tan solo por su presencia en ciertos lugares el judicial imponga respeto. 4, que tan solo por su presencia en algunos lugares muy especiales, en lugar de generar respeto, que ese judicial genere un chorro de miedo. Y 5, que tenga la inteligencia suficiente, mucha inteligencia combinada con colmillo, que logre ese judicial lo más difícil. Me refiero a que los civiles jamás lo señalen, es que es una buena persona. No, señores. Sino que lo mencionen por el oficio que a mucha honra ostenta. Un judicial de la vieja guardia de Monterrey. Vamos a darle ánimo aquí. Y ok. Y que ese judicial de la vieja guardia de Monterrey que reúna esos 5 requisitos básicos, eso es lo que es como se designa al mejor judicial de toda la historia de Monterrey. La conclusión es que de entre los casi 1000 judiciales
que comprenden mi listado, les voy a decir los 4 mejores judiciales de toda la historia de Monterrey. Número 1, Sabino Ortega Trujillo. Número 2, Óscar Araní Rocha. Número 3, Delgado Velázquez. Número 4, Alejandro Delgado Vázquez. Número 4, Miguel Ángel Villamontaño. Y número 5, Hernán Guajardo Garza. Soy papá del Pato, la ciudad de Monterrey es nuestra casa. Nos conectamos posteriormente. ¡Abur! Cantar un corrido al comandante Miguel Díaz, judicial de Nuevo León, que todavía sigue en acción, primer grupo de homicidios, logró mucha detención. Voy a contarles los hechos del año 89. El 27 de abril esta tragedia sucede en Monterrey, Nuevo León. Román Garza Leonard muere. Fue en las cumbres de la estación donde los hechos pasaron. De su negocio salía cuando llegan a asaltarlo de un balazo en la cabeza. Malherido lo dejaron. Llevaron de urgencias rumbo al mejor hospital. Se lo llevan a su padre que lo pudiera salvar con el doctor Garza Mercado. En sus brazos fue a descansar. Comandante Miguel Díaz y el jefe Pedro Alcocer lograron la detención que nadie podría resolver. Arrestan a los criminales que nadie podría detener. Allá en Parras, Coahuila, José Humberto fue detenido por matar a Román Garza junto con los asesinos. Con una ametralladora se hizo aquel homicidio. 25 años de sentencia le dieron a los asesinos. José Humberto de los Santos, Salvador Bautista Gómez, Gerardo Leal González, también Armando Treviño.